Me llamo Alberto Márquez y soy el director, o más bien el perpetrador, de este cortometraje. A través de este breve making-of, pretendo acercaros un poco más a las ideas del guión, los actores, la música, en definitiva, a mi manera de trabajar. Espero que os guste. A mí siempre me ha interesado la manera en cómo funciona nuestro cerebro y cómo reacciona ante diferentes situaciones, guardando aquellos recuerdos que le interesan, manteniendo ocultos otros y, en definitiva, estableciendo mecanismos de defensa cuando siente atacado su equilibrio. Intento estar al día de las noticias relacionadas con ello, y por eso me gusta revisar películas, libros y artículos que plantean intrigas psicológicas, ya sean fantasiosas o basadas en hechos reales, ya sean en entornos criminales como en aquellos de utopía y capacidades extraordinarias. La lista de los que me encantan sería interminable, pero por poner algunos ejemplos solo de películas, sin entrar ni en libros ni en personajes reales, me quedo con Civil y Identity al respecto de la personalidad múltiple, Shutter Island y Alguien voló sobre el nido del cuco al respecto de la cordura del protagonista. Y aunque sea entrar en otros géneros, y al respecto de la confusión de identidad y falta de recuerdos, citaría Blade Runner e incluso El corazón del ángel. Si hablamos estrictamente de psicópatas, por supuesto hablamos de Psicosis, de M, el vampiro de Düsseldorf, de La noche del cazador, del Cabo del miedo, de Misery, de American Psycho y del Silencio de los corderos, incluso del Caballero oscuro con el Joker de Heath Ledger, y así podríamos seguir. Ligando con todo este trasfondo, uno de mis sencillos cortos que también podéis ver en YouTube, Buscando a Amanda, trata del desdoblamiento de personalidad, por lo que me documenté sobre la llamada autoscopia. Una chica sufre un trauma, se va al campo a encontrarse a sí misma y se acaba encontrando, sí, pero en forma de un segundo yo que ella misma proyecta. El guión comienza con un simple concepto. Así, para La vía perfecta, tuve la idea de una chica traumatizada, Lucía, por la psicosis puerperal de su madre, quien debido a esta enfermedad mental ni siquiera la reconoce y es internada en un psiquiátrico donde acabará suicidándose. Esta primera línea se completa con la hermana de la protagonista, Carlota, psicóloga a quien Lucía adora y tiene como referencia vital. La muerte accidental de Carlota activará en Lucía el clic del trastorno yacente heredado de la madre, y provocará que Lucía asuma la personalidad de Carlota hasta el trágico final que sobreviene con la aparición de Hugo, el prometido de la hermana fallecida. Una vez establecida la trama principal, me dedico a crear el trasfondo de cada personaje, mediante una ficha donde establezco su carácter, le doy un pasado, una motivación y una manera de hablar y actuar. Creo que estas fichas son importantes también para los actores a la hora de abordar la interpretación. En este punto termino de desarrollar toda la acción creando los diálogos. Es aquí donde a veces el guión se sale de sí mismo y toma una orientación que a veces no es la prevista. Evoluciona por sí solo hacia unos derroteros que tal vez ni siquiera me había planteado. En este caso ocurrió con la muerte de Hugo, que en un principio no debía pasar, pero que le da ese toque trágico que requiere el grado de trastorno que sufre la protagonista. A partir de que todo este proceso se completa, pienso en qué clase de persona, e incluso físicamente, necesito para que le dé vida a esos diálogos. Y ahí empiezas a pensar en gente que conoces para que te sirva de referencia y modificas las características de los personajes si es necesario, aunque al final esa persona no sea el actor que estás buscando. Me explico. Tal vez crees que la cojera, la calva y la manera de hablar del carnicero de tu barrio resultarían perfectas para uno de tus secundarios, pero eso no significa que vayas a contratar al carnicero como actor. Una vez hecho esto y tras haber decidido mínimamente las localizaciones, concreto el guión técnico para que me sirva de guía y poder rodar de manera eficiente y rápida en cada sitio. Me gusta que los actores se sientan cómodos con su texto, por lo que no soy estricto en ese sentido siempre que la interpretación sea lo más natural posible. Soy muy partidario del buen humor y la improvisación cuando está rodando, creo que ayudan a liberar tensiones y a conseguir la mejor de las interpretaciones posibles. Sobre todo cuando tienes que repetir varias veces la toma por cuestiones de ángulos de cámara, iluminación, etc., lo cual creo que no está reñido con la seriedad, el respeto mutuo y, por ejemplo, el conseguir el silencio necesario para grabar el sonido sin contaminación externa. Me gusta rodar rápido, sin buscar excentricidades en los planos, para no agobiar al personal con megalomanías. No creo tampoco en eso de que si una escena es oscura, trágica y de mal rollo, haya que rodarla generando esa tensión entre actores y equipo. La atmósfera, en mi opinión, se crea con la ambientación y principalmente con actores que sepan lo que hacen y estén cómodos y bien dirigidos. Montaje, para mí, la parte más laboriosa y casi más importante. Le das coherencia, o no, a lo grabado.
Estableces el look general del producto, incluso arreglas cosas que no te han gustado o en las que te has equivocado al rodar. E incluso te ves obligado a cortar planos que están muy bien, como la escena eliminada que podéis ver también en este canal. Muchas horas de pruebas de color, de cortar pequeños segmentos y de sincronizar voces e intentar que no se oigan demasiado mal, teniendo en cuenta los medios con los que las has grabado. Una gran responsabilidad si quieres producir algo con un mínimo de calidad. En el caso de La Vía Perfecta, yo quería naturalidad, pero con toques que sugirieran ensoñación. Así, por ejemplo, las escenas que transcurren en la consulta de Carlota están grabadas con un rig cámara al hombro, para que a pesar de contar con personajes sentados y hablando, se viera algo de movimiento que ayudase a la sensación de desasosiego, de tensión. La parte onírica la potencio sobreexponiendo los planos exteriores y aquellos interiores en los que existe luz natural, como Carlota fumando y Lucía en el tren. El fondo aparece completamente blanco y los contornos se difuminan por el exceso de luz. A esto ayuda además el desenfoque puntual, como por ejemplo en el cementerio. La escena del psiquiátrico, dado que se supone que proviene de una grabación de 1989, está en formato cuadrado, cuando el resto está en panorámico. El color general es también más deslucido y el sonido más opaco, grave, que los demás diálogos. La proyección mental de Lucía se apoya también en la música. Tanto en los diálogos con su imagen de Carlota como en el tren, suenan instrumentos antiguos como el clavicémbalo, cuando el tono general es de sintetizadores. Hablando de la música, puedes tener una idea general mientras vas escribiendo. Se te ocurren melodías o instrumentos que irían bien. En mi caso, una vez terminado el guión, decidí que no quería una música excesivamente compleja. A pesar de que el instrumento con el que me siento más cómodo es la guitarra, tuve claro desde el principio que no habría guitarra en La Vía Perfecta, sino sintetizadores. Y a este respecto, y mientras por un lado trataba de avanzar con el montaje, paralelamente probaba literalmente miles de sonidos. Después decidí que para los temas principales incluiría piano, aunque no con su sonido tradicional, sino a través de sintetizador, con diversos efectos. Llegados a este punto, solo me queda expresar mi más sentido agradecimiento a todos los que han colaborado para hacer realidad este corto, que esperamos lo disfrutéis y que ojalá sea el pistoletazo de salida para un sinfín de proyectos en los que estaré encantado de colaborar. Muchas gracias por todo.